Hola, hoy hablaremos del tema identidad profética del ciudadano del reino. Muchas bendiciones a todos, que el poder de Dios y su presencia esté actuando en nuestros corazones con esta palabra, después de escucharla, meditarla y como ustedes saben se puede repasar porque queda grabada para poder profundizar en el tema. Identidad profética del ciudadano del reino. Bueno, hablando como introducción o como un pequeño repaso de del último tema que tratamos, en el tema de cultura de reino que hemos venido hablando eh, repetitivamente, definimos lo que es cultura, hablamos de axiomas y paradigmas en la interpretación y formación de la cultura. Tocamos el principio del ensamble generacional para reformar paulatinamente una cultura. También abordamos los cuatro aspectos de Isaías 61:4 a través de los cuales Satanás destruye una cultura. Pusimos dos ejemplos de transformación negativa de la cultura moderna y su incidencia histórica. Concluimos que debemos ser agentes de contracultura en este mundo para cumplir nuestra misión de embajadores del reino de Dios. Ahora, ya que hablamos de los aspectos prácticos de la transformación en la realidad social, debemos ir equilibrando con los aspectos esenciales del espíritu para ir tejiendo principios, para ir tejiendo por la revelación del Espíritu Santo a ese hombre nuevo que nos dice también en el Salmo 139, que nosotros cuando fuimos creados como hombres naturales, fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. Ahora, el nuevo hombre, y escúchenme muy bien este principio maravilloso de revelación, el nuevo hombre que ya fue entretejido en lo natural, en lo más profundo de la tierra, y al cual se le dio la revelación natural para conocer a Dios, ahora es entretejido espiritualmente en los cielos, en la presencia de Dios, porque la escritura también nos enseña que el primer Adán es de la tierra, el postrer Adán, que es Cristo, es del cielo. Y así como trajimos la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Por esa razón, este es el tiempo en que en Cristo estamos siendo formados de la misma manera, entretejidos en lo más profundo del cielo, de la revelación celestial. Por esa razón es necesario ver el equilibrio que hay entre lo natural y lo espiritual para que seamos el hombre de Dios conforme a la imagen y que crezcamos a la medida de la estatura del Señor Jesucristo, como dice también en Efesios, que los 5 ministerios fueron dados para formar al hombre de Dios hasta alcanzar la plenitud o la medida de Cristo en cada uno de nosotros. Leemos en Ezequiel 1:10, acerca del equilibrio que hay en la formación o entretejimiento de ese nuevo hombre en Cristo. Dice así Ezequiel 1:10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Fíjense que los querubines, que son una revelación de la misma presencia y el mismo trono de Dios. Estos 4 querubines, que también son llamados los 4 seres vivientes, esos 4 seres vivientes reflejan un misterio. ¿Qué es lo que reflejan? Los querubines o seres vivientes especiales que sostienen el mismo trono de Dios fueron creados por Dios no solamente para sostener y ser protectores de la gloria del Padre y de la gloria del Hijo principalmente, sino también fueron hechos por Dios para reflejar
así como el prisma refleja los miles de colores de la luz, estos querubines son un reflejo de la luz de Dios para todo el universo. Y por lo tanto son como un modelo de muchas características celestiales que se reflejan desde el cielo en la creación entera. Y aquí ellos están modelando, los querubines tienen tantas figuras espirituales para reflejar la grandeza y los atributos de Dios. Aquí ellos están reflejando algo sustancial, algo esencial, algo básico, y es los tipos de rostros que debemos tener, y están reflejando 4 tipos de rostros, hablándonos esto de la realidad celestial en la realidad, reflejada en la realidad terrenal. Están hablando del hombre de Dios. Ellos están trayendo el reflejo de la gloria divina a través de 4 rostros para el hombre de Dios. Y el hombre de Dios tiene la perspectiva de los 4 puntos cardinales, que son el norte, sur, oriente y occidente, porque los que vivimos aquí en la tierra vivimos inmersos en la realidad terrenal, pero debemos aprender a mirar la realidad terrenal a través de la revelación celestial. Los 4 rostros que está hablando aquí, vuelvo a traerlos a colación, dice cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4 y asimismo en los 4 cara de águila. Este es el balance perfecto para los 4 puntos cardinales de referencia de la realidad y la edificación de la cultura, desde lo más espiritual y profundo hasta lo más práctico. Primero, vemos que la cara de hombre es la que está al frente. Si leemos en el contexto también nos vamos a dar cuenta, en el contexto del capítulo 1 de Ezequiel, la cara de hombre siempre va al frente. Esto nos está enseñando la importancia de tener siempre una cara, siempre reflejar y ver con una cara de realidad las cosas de este mundo. El hombre, la cara o el rostro de hombre es el que siempre se ve y el que siempre las demás personas deben ver en nosotros. Nosotros debemos traer un evangelio amigable, un evangelio no tan difícil de interpretar. Debemos convivir con la realidad humana y no estar en una actitud tan etérea o tan en las nubes que no nos mezclamos con la realidad. Hemos hablado muchas veces en estos temas que estamos tratando de la iglesia y cómo la iglesia se apartó, se fue de la realidad del mundo, se aisló de la realidad del mundo en 4 paredes eclesiásticas religiosas. Se desconectó de la realidad que precisamente necesita transformar. Así que le dio la oportunidad, y este es un engaño del enemigo, un engaño paradigmático de la cultura cristiana a lo largo de los siglos. Se encerró en catedrales, se encerró en muros de piedra y dejó que el mundo desarrollara su cultura según Satanás, según los principios de Isaías 61:4, las ruinas antiguas, los escombros generacionales. El diablo pudo hacer todo lo que quiso en la cultura mientras la iglesia estaba encerrada en los templos. Pero precisamente que el Señor nos haya traído en esta pandemia a esta realidad a través de los hogares, nos sacó de los muros de piedra y nos trajo a los hogares, es lo que nos está modelando la reforma de la iglesia y la verdadera cara de hombre avanzando en medio de la sociedad humana para traer esa reforma paulatina generacional sobre la cultura, la incidencia sobre la cultura real. Qué maravilloso es esto y qué maravilloso lo que Dios está haciendo. Algo similar sucedió en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando ya se estaba acomodando en el pórtico de Salomón, porque la iglesia primitiva ni siquiera tuvo un templo propio, ni siquiera tuvo una sede propia, no tuvieron tiempo de reunir mucho dinero para comprar una sede de ladrillo.
eh, Dios, viendo que ya se iban a acomodar porque ya había una mega iglesia como de 14,000 miembros más o menos en el pórtico de Salomón, envió o permitió que el imperio romano levantara la persecución contra la iglesia de Cristo. Esa fue la pandemia de persecución de ese entonces, y la iglesia fue dispersada, empezaron a ser perseguidos y se escondieron en las casas. En las casas fue que conoció Pablo a Cristo, porque encontraron a los discípulos y los apedrearon delante de Pablo. Nos dice la escritura, nos dice Hechos de los Apóstoles. Así que vemos que la cara de hombre que nos dice acá en Ezequiel 1:10, la cara de hombre debe ir al frente y deben ver la gloria de Jesús a través de una de las cuatro caras, que es la cara de hombre que está delante de nosotros. No tenemos cara de águila para este mundo. La cara de águila precisamente está puesta atrás, porque dice allí que al frente había cara de hombre, atrás cara de águila. Y la cara de águila o rostro de águila está hablando precisamente de lo profético. Y fíjense que hay un equilibrio diametral. ¿Cómo así diametral? Es decir, la cara de hombre está al frente, diametralmente opuesta está la cara de águila atrás, en la nuca. Allí hay cara de águila, de tal manera que nosotros vemos las cosas de este mundo de frente, con la cara, con el rostro de hombre, y las cosas del cielo, porque la cara de águila es la cara profética, es la faz profética del hombre de Dios, que nos modela aquí en Ezequiel 1:10. Y dice que a la derecha está el rostro del león, a la derecha, a la diestra, el rostro de león. Y el rostro de león está modelando, está hablando de todo lo que tiene que ver con el establecimiento práctico del reino de Dios a través de lo apostólico, es decir, de ser enviados con autoridad del cielo, porque Jesucristo dijo en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id. Así que id y haced discípulos de todas las naciones. Aquí viene la parte pragmática del llamado, del ser enviados para establecer con la autoridad del reino, establecer el reino en las naciones. Discipular las naciones y discipular a cada hombre de Dios en las naciones. Qué maravilloso. Y tenemos al lado izquierdo la cara de buey. Y la cara de buey nos está hablando de los otros ministerios, nos está hablando del trabajo. El buey precisamente es el animal que representa la fuerza, que representa la constancia, representa el empuje, representa el arado profundo en la tierra haciendo surcos reales, representa entonces la administración de la obra de Dios, representa todas aquellas disciplinas que son necesarias para ser ejecutivos, ser persistentes, ser consistentes, ser organizados, ser administrativamente efectivos y eficaces para el establecimiento de la obra de Dios. Tenemos entonces esos 4 puntos cardinales o 4 visiones que conforman un solo rostro. Y veamos que esto es maravilloso, que en la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, enseñada a los rabinos y enseñada a los sacerdotes, ellos bendecían y decía: el Señor te bendiga y alce su rostro sobre ti y refleje su gloria sobre ti. El rostro en la Biblia es muy importante. La revelación de la gloria de Dios en la faz. La faz es el rostro, es la cara. Y fíjense que aquí en Apocalipsis, en Ezequiel 1:10 nos está hablando de caras o de rostro. Precisamente el rostro. ¿Qué es el rostro? El rostro fue diseñado por Dios para exhibir, mostrar, reflejar la personalidad. El rostro refleja la personalidad del ser viviente. La persona de Cristo está dada
para ser mostrada, reflejada a través del rostro del hombre o a través del rostro de la humanidad. Cristo se hizo carne. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Cristo se hizo carne. El Cristo invisible, el Dios invisible, se hizo carne, se hizo realidad. Y es el rostro, precisamente, la cara, la que refleja esa realidad invisible en el mundo visible. Cuando nosotros hablamos, nos miramos al rostro. Solamente cuando tenemos vergüenza de algo es que agachamos el rostro y miramos al suelo. Pero toda persona se comunica con su semejante mirándose al rostro. Y Dios puso una cantidad de músculos que ya no recuerdo cuántos son. Tenemos que preguntarle a un anatomista cuántos músculos hay en el rostro para reflejar, para ser usados en la expresión cuando estamos hablando, cuando estamos comunicándonos con los demás. Hay tantos y tantos músculos, los músculos alrededor de la boca para reflejar la sonrisa, las diferentes expresiones, y además de eso tenemos las microexpresiones que los psicólogos especialistas en este tema estudian. Hay microexpresiones que reflejan la realidad de la personalidad de un individuo cuando se comunica con sus semejantes. Precisamente entonces estamos hablando de caras y de rostros, y Dios quiere reflejar ese equilibrio de 4 caras distintas que reflejan los 4 puntos cardinales del cielo, o la realidad única del cielo a través de los 4 puntos cardinales de la realidad terrenal. Pero así como debemos ser tan humanos y humanizar los misterios del Evangelio en la realidad de este mundo, para no estar aislados como monjes aislados del mundo, viviendo una profundidad que nadie entiende. Precisamente tenemos que tener esa cara de hombre al frente, pero hay un equilibrio con la cara de águila que está atrás. ¿Sí? La cara de águila es la que baja los misterios celestiales más profundos, más poderosos, la esencia de lo que está en el cielo. Precisamente los 4 evangelios, y si no te habías dado cuenta, hay 4 evangelios, no hay un solo libro del evangelio, hay 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los 4 dicen esencialmente lo mismo, pero hay unas variaciones significativas. Aunque el mensaje es el mismo y no hay contradicción en los 4 evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Precisamente porque tenemos que ver el mundo desde los 4 puntos cardinales y desde los 4 rostros de Ezequiel. Y el rostro de águila es el libro, es el evangelio según Juan, el rostro de águila. Allí podemos ver nosotros la profundidad con que escribía Juan y la profundidad de la revelación. No es para menos, Juan era el más joven de todos, pero siendo el más joven, era el más cercano al Señor Jesucristo. Él se recostaba en su pecho, él se sentaba al lado de Jesús. Esto físicamente nos está revelando que el apóstol Juan, que era uno de los Boanerges con su hermano, los Boanerges es los hijos del trueno, como dice la escritura, hijos del trueno, y ya veremos luego por qué se llamaban los hijos del trueno, por qué Jesús los llamó los hijos del trueno. Juan era el hombre de la mayor profundidad de la revelación. Cuando alcanzó su edad de anciano en la isla de Patmos, habiendo sido desterrado, él alcanzó el máximo nivel que una persona humana puede tener en la tierra, y es el nivel Apocalipsis, de donde salió el nombre Apocalipsis. El estado Apocalipsis es el estado espiritual de mayor profundidad, en donde podemos ver la tierra a través de los ojos de Cristo. Es Cristo hecho realidad en madurez en nosotros, en el hombre, en el entendimiento del hombre, en la madurez de carácter del hombre, en el amor del hombre, en todos los aspectos del hombre. Cristo
siendo formado según Efesios. Dios permitió que Juan alcanzara esa medida de la plenitud de Cristo en forma excelente, estando solo, desterrado en la isla de Patmos. Y cuando se alcanza ya niveles altos de madurez en el cristianismo por el desarrollo paulatino, la reforma paulatina de nuestro pensamiento, la revelación constante de la gloria de Dios en nuestro interior, entonces podemos ver, podemos decir que se alcanza esa vida tipo Apocalipsis. Y no se imaginen ustedes a alguien, como a Juan, como volando unos centímetros por encima del suelo, así como al estilo las estatuas de las iglesias, mirando con los ojos al cielo y las manos levantadas todo el tiempo un poquito, volando por ahí como en un estado rarísimo. No, Juan siempre, y el hombre de Dios siempre debe ser una persona con rostro a tierra, es decir, con el rostro al frente, con el rostro adelante, que está simbolizando la realidad de la encarnación en la vida práctica en este mundo, pero teniendo un rostro de águila igualmente equilibrado en la parte de atrás, ¿sí? Y este es el equilibrio horizontal. Este es el equilibrio, no, horizontal, no, frontal, para mostrar a Cristo. Bueno, y el otro eje, que es a 90 grados, si lo vemos desde arriba, desde la perspectiva superior, el otro eje es el eje de león y buey, los dos rostros laterales, derecha e izquierda, león y buey, que están hablando de las manos también. Están hablando del eje de las manos, el eje práctico. Tenemos el eje frontal que es el eje terrenal celestial. Terrenal celestial. Ajá. Llamémoslo mejor el eje vertical, la línea vertical. Y las manos, y esto lo vemos también en la cruz tiene un palo que es vertical y otro palo horizontal en donde fueron clavadas las manos de Jesús, significando con esto que fue crucificado el viejo hombre, que fue inutilizado en su naturaleza pecaminosa. Las manos quedaron allí clavadas, imposibilitadas de seguir actuando. Lo mismo los pies. Entonces vemos ese eje horizontal que es el eje de transformación de este mundo en forma práctica, porque tenemos en la mano derecha el rostro del león, que es el rostro apostólico de ser enviado con la autoridad de Cristo a establecer el reino. Y en la otra mano tenemos el buey, el rostro de buey, que está representando la fuerza, la administración, el orden, la consistencia, la disciplina para ejecutar todas las obras del lado derecho, que es la obra de extensión del reino de Dios. Pero tenemos en el eje vertical, en la parte superior, la revelación más profunda del Evangelio de Juan, o de esa faceta o esa faz o esa cara profética celestial, que debe estar perfectamente equilibrada con la cara frontal, con el rostro de hombre que está profundamente arraigado como hombre en las cosas naturales, en la revelación natural, caminando sobre la tierra, en el conocimiento de las cosas naturales, así como también nos enseña la Escritura y nos modela en el profeta Daniel, que también pues en ese entonces se manifestó como un apóstol en el sentido de haber sido un gobernante. Fue el segundo hombre de tres imperios, el segundo hombre, el que realmente estuvo detrás del trono y el que movió todas las cosas. Un hombre de gobierno como Daniel nunca lo habrá, nunca lo ha habido ni nunca lo habrá, un hombre con esas características, y es precisamente porque Daniel tenía un equilibrio perfecto en los cuatro rostros. Tenía rostro de hombre al frente, con el cual se comunicaba con los reyes, tres reinos, y todos los gobernantes, ministros, embajadores. Él tenía que ver con todo, con la administración. Lo mismo pasó con José en el Antiguo Testamento. Así que tenía
tal rostro de hombre que pudo ser un político detrás del trono que manejó los hilos detrás del rey, detrás del emperador. Los tres emperadores más poderosos de la historia fueron aconsejados y dirigidos por Daniel. ¿Cómo les parece? Porque tenía el equilibrio perfecto, repito, del rostro de hombre con el rostro de águila. Precisamente el secreto de Daniel fue ese. El rostro de águila del cual él extraía todo el poder, la autoridad, la revelación, la ciencia, porque fue 10 veces mejor que los otros muchachos cuando estaba en formación apenas. Y era 10 veces mejor que todos los especialistas en ciencias, en conocimiento de la época. Porque el Espíritu Santo mismo le revelaba, él tenía el principio de revelación del rostro de águila escondido detrás del rostro de hombre. Escuchen esto. El principio de revelación del rostro de águila escondido detrás del rostro de hombre. Ese es el secreto de todo hombre de Dios. Si alguien examina a un hombre de Dios, va a decir, va a exclamar lo siguiente, la siguiente expresión que la he escuchado tantas veces. Yo no sé qué hay en tus palabras, pero hay algo escondido en tus palabras que es absolutamente poderoso y convincente y que me lleva a creer. Y es precisamente el secreto que está escondido del poder de Dios, de lo profético en el Señor. Fíjense que el rey dio una exclamación, una expresión cuando conoció a Daniel y vino y le interpretó su visión. Él quedó completamente convencido y dijo de Daniel: en este hombre habita el espíritu de los dioses santos. Y desde ese momento en adelante, Daniel fue su favorito entre todos los sabios. El rey sabía, el rey reconoció, tuvo discernimiento, fue tocado en su espíritu en esa realidad espiritual que había en Daniel, pero él no sabía explicar por qué y simplemente lo escogió. Este es el efecto del equilibrio vertical. Un hombre que solamente se dedica, y tengamos cuidado los cristianos que no nos volvamos tan pragmáticos que perdemos el rostro de águila. Por volvernos tan prácticos para transformar al mundo, nos acomodamos al mundo, que ha pasado también, es el otro extremo. Nos acomodamos tanto al mundo que ya nos volvemos prácticamente del mundo y no hay ningún éxito, no hay ningún efecto, no hay ninguna eficacia en abordar las cosas solamente desde la perspectiva práctica, sin tener la perspectiva celestial impregnada, arraigada, esencialmente puesta dentro de nosotros, lo profético del cielo al estilo del libro de Juan, al estilo del rostro del Evangelio, de una de las 4 facetas del Evangelio, el Evangelio de Juan. Pero tenemos que concluir los otros 3 evangelios, cuáles son representados allí. Tenemos también el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo y el de Marcos. Y tenemos que decir que el Evangelio de Mateo es el Evangelio por su estilo, por su manera de escribir de Mateo. Tenemos allí el Evangelio del reino, el Evangelio del reino, el Evangelio de lo apostólico, el Evangelio del establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿sí? El Evangelio de Juan representa el águila. Y entonces tenemos también el Evangelio de Lucas, es el rostro de hombre, el rostro de león, Evangelio de Mateo, el rostro de hombre, el Evangelio de Lucas, porque Lucas pues era médico y él era un relacionista público, él se relacionó. Fíjense cómo escribe Hechos de los Apóstoles, cómo empieza su relato. Dice así, más o menos, en el primer tratado, y lo puedes leer allí en versión Reina Valera 60, en el primer tratado, oh Teófilo, comencé a explicarte todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Oh excelentísimo Teófilo.
Fíjense, habla al estilo periodista, al estilo periodístico, y también habla al estilo político, relacionándose con todo el protocolo necesario para hablarle a una personalidad. Mientras que el Evangelio de Juan, que es el Evangelio de las alturas, del rostro de águila, comienza de la siguiente manera. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense, Él está hablando de los misterios celestiales. Mateo es tan práctico, él empieza con toda la genealogía de Jesucristo y las 14 generaciones. Él está poniendo en orden todas las cosas para establecer el reinado y señorío de Jesucristo, demostrando que sí es el Mesías que habría de venir y que había de establecer su reino en la tierra. Este es el rostro de león. Y a la izquierda, el rostro de buey. El rostro de buey, el evangelio más práctico, más pragmático, más conciso, más sucinto, es el evangelio de Marcos. Si lo puedes leer, al leer todo el contexto y el compendio y todo la manera como escribe Marcos, vemos una practicidad total. Así que aquí tenemos el rostro de buey. Fíjense cómo el equilibrio de los 4 rostros es tan necesario cuando nosotros avanzamos en transformación o establecimiento de la cultura del reino en la tierra. Y ojo, yo voy a dejar la predicación de hoy de este tamaño para poder abordar todo lo que les anuncié, la identidad profética del ciudadano de reino visto en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, porque hay tanta riqueza y tanta profundidad revelada allí en Apocalipsis 4, porque la quiero dejar precisamente porque es un tema profundo, poderoso, que sacude, que transforma, que toca, que llena, para conformar, fortalecer ese rostro de águila en nosotros y que ese rostro de águila pueda hacer equilibrio vertical del cielo traído a la tierra a través del rostro de hombre. Lo dejaré solito, pero hoy concluimos aquí hablando de del necesario equilibrio de los 4 rostros de Ezequiel en nuestra vida para reflejar la gloria de Dios en los 4 puntos cardinales de la tierra. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Te damos el honor y la gloria a ti, oh Padre Celestial. Señor, yo te pido que traigas poderosamente del cielo en este momento en que estamos, en este domingo, en este primer día de la semana, día de la resurrección, de la celebración en alabanza de tu resurrección y tu victoria, que tú, Señor, hagas realidad Efesios 4:11 en adelante en nosotros, que se vuelva una realidad el que nosotros alcancemos esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo en nosotros, así como sucedió con el apóstol Juan, y que la revelación del capítulo 1 de Ezequiel se haga realidad en nosotros y tengamos el equilibrio de los 4 rostros celestiales de los querubines hecho realidad como reflejo celestial en nosotros, para que podamos avanzar con rostro de hombre al frente en este mundo, para que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra vida profesional, en las habilidades que tú nos has dado, pueda penetrar como punta de lanza en este mundo, trayendo transformación, así como sucedió con José en el Antiguo Testamento y como sucedió también con Daniel en el Antiguo Testamento, y no solamente en aspectos gubernamentales, oh Dios, sino en todos los aspectos de nuestra vida práctica, en todos los aspectos de los 7 montes de este mundo, en todos los aspectos de la realidad de este mundo, para traer el discipulado tuyo, extender tu gloria en las naciones, establecer tu reino en las naciones a través de esa punta de lanza de rostro de hombre, pero potenciado a la potencia celestial del rostro de águila que está
oculto al mundo, pero claramente manifestado en nosotros. Señor, que podamos ser entendidos en los tiempos, entendidos como la tribu de Isaacar del Antiguo Testamento, entendidos en la profundidad celestial de tu trono. Así como se le dijo a Juan en Apocalipsis 4, ven, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que podamos nosotros tener el desarrollo de tu palabra y tu presencia en nuestro interior. Oh sí, Señor Jesús, ese desarrollo, alcanzar esa plenitud del desarrollo que puede venir desde los cielos, que puede caer sobre nuestro espíritu, impregnándolo todo en nuestro espíritu en forma total. Señor, tómanos, poséenos, Espíritu Santo, llénanos, Espíritu Santo, en esta mañana, llénanos de ti. Señor, queremos subir para sumergirnos. Aquí en la tierra hay que descender al agua para sumergirse, así como quien se lanza a una piscina. Pero en las cosas celestiales es al contrario, subimos para sumergirnos. Porque las cosas terrenales son el reflejo inverso de las celestiales. Así que nosotros ahora pensamos con una mente espiritual para sumergirnos en las alturas, sumergirnos en tu trono, porque somos llamados a estar sentados juntamente contigo en lugares celestiales, Señor. Nos sumergimos en tu trono. Pero ahora entendemos, Señor, el equilibrio perfecto, diametral que existe entre los cuatro rostros, Señor, para desarrollar tu poder y tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos en esta mañana, llenándonos con tu poder y con tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.